Hola a todos, sean bienvenidos al conocimiento de sí mismo, el secreto de la existencia y el despertar de la conciencia. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias y hoy vamos a estudiar la conferencia número 30 que se llama Métodos para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Iniciemos esta conferencia estudiando qué es la conciencia subjetiva. Recordemos que poseemos solo el 3% de conciencia libre y el 97% de conciencia dormida. Comprendiendo esto, revisemos y reflexionemos un poco más en el diagnóstico de cada ser humano con respecto a su aspecto psíquico, mental y espiritual. Ya hemos mencionado en conferencias anteriores que cada ser humano posee una falsa personalidad. Esta falsa personalidad está condicionada por nuestro propio ego. Cuando hablamos del ego, también nos referimos a nuestros propios yoes, nuestros defectos, nuestros errores, nuestros demonios internos, etc. Dentro de toda esa inconsciencia se encuentra el 3%, que es nuestra esencia, conciencia o ser, que hace parte de nosotros mismos. Lamentablemente, ese es el estado actual y la estructura que compone a cada persona. En este conocimiento ya hemos mencionado que el yo o el ego es el fuego atrapado. Esto quiere decir que el ego encierra el fuego del ser. Hablamos también de la capacidad consciente de hacer de la conciencia. Todos nuestros defectos tienen encerradas a las virtudes del alma, impidiéndoles que se manifiesten. Por ejemplo, si el yo ladrón no se elimina y no se desintegra, jamás surgirá la virtud de la honestidad. Este proceso que explicamos ocurre con los miles de defectos que tenemos en nuestro interior y es nuestro deber gestionar uno por uno para llegar al despertar de la conciencia y liberar toda la fuerza consciente del ser. Ahora, como el ego o el yo controlan la personalidad, nuestra dinámica de vida se va en las cosas intrascendentes, en los placeres del ego y en todo el materialismo del planeta. El ego y nuestra personalidad nos envían a una escuela, después a una universidad, nos lleva a crear una familia, crear una empresa, tener hijos, envejecer y finalmente morir. Después de este círculo vicioso, nuestra alma se prepara para retornar a la tierra, hacer lo mismo una y otra vez, condicionados siempre por nuestro propio ego. En esta presente existencia, a los 30 años ya estamos curtidos y moldeados por el sistema y por el ego. Somos seres completamente mecánicos y dormidos, repitiendo siempre los mismos patrones de comportamiento, las mismas rutinas, etc., inducidos por nuestra propia inconsciencia. De acuerdo a este diagnóstico humano, mencionábamos en anteriores conferencias que con la conciencia dormida optábamos por el sabor vida. Elegimos un proceso álmico repetitivo, recurrente e inconsciente. Nuestra alma humana queda condenada a solo la búsqueda de plata, el prestigio y el poder, sin darnos cuenta que estos factores son efímeros, pasajeros e intrascendentes para el ser o para la conciencia. Cuando en el retorno el alma viene nuevamente a este planeta, el niño recién nacido posee el 3% de conciencia libre y el 97% es inocente, es decir, que aún no la administra completamente el ego. Es por esto que el niño recién nacido manifiesta extrema belleza y la pureza de la conciencia. Luego, con el paso del tiempo, a los 7 años, el niño y su personalidad integran al ego en lo profundo de su alma. El pequeño ya manifiesta niveles de ira, pereza, envidia y hasta lujuria. En etapas de 7 en 7 años, el ego se robustece, volviéndonos con el proceso más perversos e inconscientes, debido también a la expulsión y el derrame de la energía sexual, lo cual es por donde termina alimentándose todo nuestro ego.
Nuestro ego termina apoderándose de nuestra psiquis o mente, llevándonos una y otra vez a los mismos errores, a los deseos inconscientes, a proyectar todos nuestros defectos, a karmas y recurrencias, etc. Reflexionando un poco con lo que mencionamos anteriormente, es una inevitable realidad comprender que todas las personas son inconscientes y tienen la conciencia dormida y que sin un conocimiento esotérico superior jamás podrán despertar y llegar a liberarse. Sin despertar estamos condenados al rotundo fracaso. Lamentablemente, día a día agotamos las posibilidades de fabricar y purificar nuestra alma. Si no reflexionamos y optamos por el camino del ser, nuestro propio ego siempre nos esclavizará, asimismo con la fascinación de la materia y todos los factores mundanos que nos parasitan y evitan nuestra liberación final. Otro aspecto para tener en cuenta es que cuando nosotros fallecemos, muere nuestra falsa personalidad. Esta falsa personalidad queda en el limbo como un fantasma que con el tiempo, tarde o temprano, se desvanece. Muere también nuestro cuerpo físico, pues en el mundo de esta tercera dimensión, la materia se desintegra y muere nuestro cuerpo vital, ya que quedamos desconectados de nuestro cordón de plata a nuestra alma y esencia. Sin esta conexión no existe algún tipo de transferencia energética. Ahora revisemos y estudiemos qué es la conciencia objetiva del ser. La conciencia objetiva lo que busca es centrar este conocimiento hacia el desarrollo personal y el desarrollo interno en nuestro día a día. Hablamos de mantener un centro de gravedad permanente para lograr finalmente el despertar espiritual, pero para llegar a esta meta de instante en instante y de momento en momento, debemos trabajar, acabar y trascender toda nuestra mente animal, regida por los deseos del ego y nuestra propia ignorancia. Cuando llegamos al trabajo iniciático, el 3% de conciencia se divide en la fuerza que nos otorga nuestro Padre, la fuerza del Hijo o de nuestro Cristo interno, y la fuerza y potencia de nuestra Madre Divina interna. Estas tres inteligencias superiores son las que nos empezarán a guiar en el proceso del despertar espiritual. Para tener éxito y poder avanzar rápidamente en este camino interno, debemos trabajar de la mano con los tres factores de la revolución de la conciencia, que todos los videos que hemos mencionado son la base fundamental de este proceso esotérico. Con el factor morir debemos aprender a autoobservarnos, pues esta facultad se encuentra atrofiada dentro de nosotros. En plena concentración, defecto descubierto debe ser comprendido y posteriormente llevado a juicio, suplicarle a nuestra Madre Divina que lo elimine y lo desintegre de nuestra mente. Es importante recordar que a mayor cantidad de conciencia liberada, obtendremos más virtudes e iremos manifestando menos defectos. Esta correspondencia es completamente matemática y exacta. Con el factor del nacimiento espiritual pondremos a trabajar la paciencia, la prudencia y la perseverancia, pues es lo que se requiere con la práctica del sexo superior. También necesitaremos fidelidad, tanto en pensamientos como en obras, castidad, dándole un uso consciente a la energía sexual, sin derramarla o expulsarla, y el amor buscando siempre el servicio desinteresado. Recordar que solo necesitamos una pareja para la práctica del suprasexo en la fase de la iniciación esotérica. Con este proceso logramos que nazca nuestro Cristo interno y desarrollamos todos los vehículos energéticos que requieren nuestro ser. Los pasos exactos para la práctica de la transmutación sexual están en el capítulo número 1, cuando estudiamos el pilar del arte. Revisarlos para comprender mejor y complementar toda la información suministrada. Y por último, el tercer factor que se llama el sacrificio por la humanidad. Si despertamos el amor por nuestro trabajo interno,
despertamos esa sabiduría para guiar y orientar a los demás hacia su liberación individual. Despertamos el amor a los seres y la compasión a todo el principio de creación. Este factor es uno de los que nos otorga mucho Dharma para que de esta manera podamos saldar cuentas con la gran ley divina y así poder compensar todo lo que tenemos en deuda. Para resumir y finalizar esta conferencia, debemos enfocarnos en el trabajo de la conciencia objetiva y así obtener rápidamente los avances del ser para nuestra liberación final. Esta sería la conferencia. Esperamos que les haya servido. Si por favor tienen inquietudes, déjenlas en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video.